Muy bien, muchachos, el tema de hoy que revisaremos es la ley de Ohm del magnetismo. Vamos a hablar del circuito magnético como parte del curso de física 4 del nivel medio superior. A continuación vamos a ver la lámina que ustedes ya tienen disponible y vamos a revisarla. Podemos observar que nos habla de lo que es un circuito magnético comparando el circuito eléctrico con el circuito magnético. Vamos a acercarnos un poquito. Y entonces podemos observar aquí la definición del circuito magnético y cómo se compara con el circuito eléctrico. En el caso del circuito eléctrico se dice que la carga en un circuito eléctrico se mueve a través de resistencias y de fuerzas de fuerza electromotriz. Tenemos aquí la representación de un circuito eléctrico, una fuente de fuerza electromotriz que es la responsable de impulsar una corriente a través de este circuito eléctrico. Esta corriente desde luego es una fuente, una circulación de electrones de cargas eléctricas a través de esta resistencia y desde luego a través de estos conductores una vez que esté cerrado este interruptor. Entonces esa es la función de un circuito eléctrico, una fuente electromotriz, de fuerza electromotriz, hace circular una corriente a través de una carga que es una resistencia. De manera similar, un circuito magnético, en este circuito magnético lo que se mueven a través del circuito son las líneas de fuerza magnética que están en esta parte y en este caso lo que tenemos es una fuente de fuerza magnetomotriz que sería este devanado de alambre a través del cual se hace circular una corriente eléctrica. Cuando nosotros hacemos esto, este es el responsable de generar estas líneas de campo magnético dentro de este núcleo. Entonces esta es la fuente de fuerza magnetomotriz. Y desde luego este material del que está hecho este núcleo presenta una cierta oposición a la circulación de estas líneas de campo magnético, por lo que tiene una característica, una propiedad física que se denomina reluctancia, que de manera similar al circuito eléctrico, una resistencia, esta se opone al movimiento de estas líneas de campo magnético dentro de este material. Vamos a ver nuestra siguiente lámina y vamos a identificar esto que se llama el anillo de Rowland. El anillo de Rowland es lo que ya hemos visto y conocemos como un toroide. Un toroide en el cual se embobinan espiras de manera muy compacta, y todas estas son un conductor que se dobla a través de este núcleo de hierro o de un material ferromagnético, y esto en su conjunto, este núcleo con estas bobinas forman lo que se llamamos un toroide, y este núcleo tiene la característica de tener una gran permeabilidad magnética. La propiedad de este elemento así formado es principalmente que precisamente todas las líneas de campo magnético que se generan debido a esta corriente recorriendo este conductor, están en el interior de este núcleo, es decir, no hay líneas de campo, líneas de fuerza magnética hacia el exterior de este núcleo, todas están concentradas en esta parte central. Veamos nuestra siguiente lámina, y en esta hablamos de si tenemos ese mismo toroide, pero en vez de embobinarlo por completo en toda su periferia, solamente lo embobinamos parcialmente, entonces tendremos que las líneas de fuerza magnética que normalmente se tendrían que formar solamente en el interior de este núcleo, pues algunas ya no pasan por este núcleo, sino que salen al aire y cierran el circuito magnético a través del aire, como estas que están mostradas aquí. Entonces eso hace que parte del flujo magnético de esas líneas de fuerza magnética se dispersen y viajen a través del aire para cerrar el circuito magnético. En este caso, la parte de abajo de esta lámina nos dice que si el núcleo presenta un corte, es decir, algo que llamamos un entrehierro,
aquí hay una interrupción de la continuidad de este material. Entonces lo que hay en este espacio básicamente es aire, y las líneas de fuerza magnética que normalmente deberían de circular a través de este núcleo, bueno, cuando llegan a este punto se dispersan y a través del aire nuevamente se incorporan, perdón, a el núcleo, cerrando el circuito magnético. Entonces aquí de alguna manera esto induce una cierta característica, una cierta oposición al flujo de esas líneas. Ya no es una circulación continua, sino que aquí tiene una desviación que es importante, y eso afecta de alguna manera la intensidad de este campo magnético. Entonces cuando ocurre un ultrahierro, estas líneas de fuerza magnética se difunden a través de este aire vacío y regresan al núcleo. Bien. Veamos nuestra siguiente lámina. En esta hablamos de algunos términos que ya hemos definido previamente. Vamos a verla un poco más de cerca, de tal manera que podamos analizar estas expresiones matemáticas. Entonces, tenemos aquí, en otra ocasión ya habíamos definido el vector de excitación magnética, en este caso para un anillo de un toroide como este vector de excitación magnética que denominamos con la letra H, lo podemos determinar si hacemos esta operación multiplicando el número de espiras por la corriente que circula a través de ese devanado y lo dividimos entre la longitud de ese toroide. Este vector de excitación magnética tendrá unidades de amperes por metro. ¿Sí? Antes de esto habíamos definido, cuando vimos la inducción magnética, también habíamos definido este vector de excitación magnética como la relación entre la inducción magnética, el campo magnético y la permeabilidad absoluta del material, de tal manera que esta cantidad, que también es el vector de excitación magnética, tiene unidades amper sobre metro, amper por metro. ¿Sí? Entonces, si nosotros igualamos estas dos ecuaciones, podemos observar que aquí está esa igualación, y de aquí podemos determinar la inducción magnética en un toroide. Como lo vemos, bueno, nos dice que es el producto de la permeabilidad absoluta del material, el número de espiras y la corriente que circula a través de ese toroide, dividida entre su longitud. Desde luego esta permeabilidad, como es de esperarse, tendrá unidades teslas o Weber por metro, al ser una densidad de líneas de fuerza magnética por unidad de área. Previamente a eso, al inicio de este curso habíamos definido la densidad de campo magnético, como está aquí, como la relación entre el flujo que atraviesa un área normal, es decir, que atraviesa perpendicularmente un área. Por lo tanto, si nosotros igualamos nuevamente estas dos expresiones, llegamos a esta expresión en la que podemos determinar esta expresión en la que podemos determinar el flujo a través del área de la sección transversal de un toroide, y este flujo pues será el resultado de esta operación. Si nosotros podemos multiplicar el número de espiras por la corriente que circula en este conductor por el área normal, es decir, el área de sección transversal que está siendo atravesada por las líneas de fuerza, con la permeabilidad absoluta de ese material, y lo dividimos entre la longitud de este toroide, entonces podemos obtener el flujo, la cantidad de líneas de fuerza que están siendo atravesadas, que están circulando a través de ese toroide. Si observamos abajo, si ordenamos los términos en esta ecuación, podemos llegar a esta expresión, de tal manera que podemos determinar el flujo si dividimos por un lado el producto de las espiras, el número de espiras por la corriente que circula a través de ese toroide, y a este producto nosotros le llamamos la fuerza magnetomotriz. De hecho, este
estos dos elementos, la corriente que circula a través de esa cantidad de espiras, es lo que precisamente producen este flujo, esta cantidad de líneas de fuerza magnéticas. Por eso se le llama fuerza magnetomotriz. En el denominador de esta expresión, lo que tenemos es algo que tiene que ver con las características del material, es decir, depende de la longitud de ese toroide, depende de la permeabilidad absoluta de ese material y también del área normal que esté siendo atravesada por estas líneas de fuerza magnética. Entonces de aquí podemos definir esta expresión en la que el flujo lo podemos determinar si realizamos la división entre la fuerza magnetomotriz, que es decir, el producto de el número de espiras por la corriente, y lo dividimos entre este término que se denomina la reluctancia. La reluctancia es la oposición que presenta el material al paso de esas líneas de fuerza magnética y está determinada por esta ecuación. Entonces, finalmente el flujo lo vamos a definir como esta expresión que ya tenemos, la fuerza magnetomotriz, el número de espiras por la corriente, entre la reluctancia, que es la longitud del toroide dividido entre su permeabilidad absoluta, y el área normal, que es atravesada por las líneas de fuerza magnética que se generan. Esto da lugar a lo que llamamos la segunda ley, la ley de Ohm del magnetismo. En el siguiente video vamos a analizar esa ley de Ohm del magnetismo y realizaremos algún ejercicio. Gracias.